Es miércoles 3 de junio, ya estamos a mediados del año 2026. Si se fijan, se fue rápido el año, ¿verdad? Y es porque por causa de los justos, acuérdense. Amén. Les voy a comprar un ventilador personal a ustedes. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que los días se acortarán a causa de los justos. Amén. Hoy vamos a ver una palabra hermosa. ¿Se acuerdan que el domingo estuvimos viendo cuidando el llamado? ¿Sí fue cuidando el llamado? Ah, no, el plan de la salvación. El miércoles pasado fue cuidando el llamado y hablamos de Sansón. Amén. Hablamos de cómo perdió Sansón su llamado por causa de su pecado, ¿verdad? Hoy vamos a ver cuidando la herencia. Amén. Y no estoy hablando de la casa de tu abuelita, ni estoy hablando de los lingotes de oro que te dejó tu tatarabuelo. No. Dice el Salmo 127.3. Mira, vamos al Salmo 127.3. Cuando lo tengas me dices amén. Salmo 127.3. Cuando lo tengas me dicen amén. Este salmo es de mis favoritos, hermano. Es de mis favoritos porque todo el salmo, aunque es muy corto, habla pura verdad. Y dice la palabra de Dios así, mira. Ciertamente los hijos son herencia de Jehová, recompensa del fruto del vientre. Todo el salmo en general dice así desde el 1. ¿Lo tienes, Ale, o no? Desde el 1 al 5. Son 5 versículos, está corto. Si puedes, ponlo, por favor, mijo. Y dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no protege la ciudad, en vano vigilan sus guardias. En vano se levantan temprano y se acuestan tarde, comiendo el pan con dolores. Así Él concederá el sueño a sus amados, dice. Ciertamente los hijos son herencia de Jehová, recompensa del fruto del vientre. Amén. Como flecha en la mano del poderoso, así son los hijos tenidos en la juventud. Dichoso el hombre que llena su aljaba de ellos. No serán afrentados cuando hablen con los adversarios en la puerta. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que hoy nos expliques tú, Señor, con tu Espíritu Santo, la palabra tuya, Padre. Que venga tu Santo Espíritu a discernirnos la palabra, y que venga tu Santo Espíritu, Señor, a llenarnos de tu amor, de tu paz, de tu sabiduría, Padre, y que esta palabra no vuelva atrás vacía, Padre. Que nos volvamos hacedores, no solamente oidores, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cosas peores se verán, ¿cuántos lo saben? ¿Sabes? Cuando yo veo la situación que prevalece en la vida y en el mundo, y leo Mateo 24:12, yo me puedo dar cuenta de la advertencia clara que Jesús nos hizo, y cuando dijo, por haberse multiplicado la maldad se va a enfriar el amor de muchos. Y a causa de esa maldad que creció, ¿sí?, es que vemos tantas y tantas cosas peores cada día. Pero luego dice el 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así pues, amados hermanos, cuidando la herencia. ¿Cuál es tu herencia? Mi herencia ahorita vino y dio testimonio, mi hija Maribel, y dio testimonio de lo que ha dicho desde su vida. Esa es mi herencia. Tengo otros 3 que también los cuido, los guío, los apacento como un padre, como un sacerdote de la casa. Les doy consejo, algunos lo toman, algunos no, pero trato de enseñarles, ¿verdad?, con la sabiduría que Dios me permite tener, de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y cada quien va a decidir, porque la mayoría tenemos hijos y a lo mejor ya son mayores, cada uno va a decidir dónde quiere estar y con quién quiere hacer las cosas. Si es contigo a tu lado, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición que traigas ahí de escudero al Chayis, por ejemplo, que venga siempre Anita y que traiga a mi hijo Laxel, siempre trae el escudero Laxel. Amén.
Es una bendición enorme el poder saber que no es en vano, no es en vano lo que hace uno para Dios. Y máxime si estás invirtiendo en el reino, porque lo que haces de venir es invertirle al reino de Dios. Y esa inversión que estás haciendo se va a ver reflejada como una herencia en los hijos. Amén. ¿Sabes qué bendición tan grande es poder saber que además el Señor cuando te ve y se agrada de tu vida? En 2 Corintios 1 del 20 al 22 dice que Él, dice el Señor en 2 Corintios 1 del 20 al 22, dice el Señor que Él, son muchas las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la palabra? Muchas. Y dice la palabra que de Dios, dice, y en Cristo, sí, dice, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Pero es en Cristo. Vamos a leer del 19, mira, porque si no, no vamos a leer el contexto de por qué te dice que en Él son sí y amén. Dice, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿El primo hermano de Jesús? No. ¿La niña blanca? No. Las promesas son en Jesús. En Él es el sí y en Él es el amén. Si no, nadota. No va a haber promesa. Y dice la palabra, ha sido predicado entre vosotros por nosotros, o sea, por Pablo, por Silas y por Timoteo. No fue sí y no fue no, más bien fue sí en Él. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo Jesús, sí y amén. Amén. A Dios para su gloria, dice, por medio de nuestro Dios. Y Dios, dice el 21, es el que nos confirma con vosotros y el que nos ungió es Dios. Y dice en el 22, y también es el que nos sella, nos pone una marca. Es también quien nos ha sellado y nos ha puesto como garantía al Espíritu Santo. Si le pusieron no molestar, ¿verdad? Para que no se... Al Espíritu Santo viene y sella nuestros corazones y nos da como herencia, ¿verdad? A su Hijo, como si fueran las arras incorruptibles, las arras que nos entrega Dios, el Padre, a través del amor que nos tiene, como si fueran unas arras simbólicamente. Es el amor de Jesús, es Jesús. Esa es tu herencia, hermano. Sí, entre el Padre, Dios y tú, ¿verdad? Amén. Y sabes, pero vamos a entrar a la situación tremenda de cuidar la herencia. ¿Cuántos cuidan su herencia realmente? O son como las madres esas, porque mi madre me decía, ten, mijo, ve y cómprate lo que vas a consumir y métete. No andes en la calle. ¿Qué me decías? Cómprate la cerveza, pero no te vayas, amor. Aquí haz la carnita asada aquí tómate las cheves. Aquí vemos el fuego todos. Ya nomás se descuidaban y me salían patitas, ¿para qué las quiero? A veces salían mis hijos y ya estaba la caseta de chicharrón donde la dejé ahí, la carne me descuidaba. Bueno. ¿Cuántas mamás no le han dicho a sus hijos? Ay, mijito, ¿cómo te amo? Te estás haciendo daño, pero bueno, prefiero que estés aquí a que andes en la calle. ¿Ustedes creen que eso es amar a tus hijos? ¿Ustedes creen? ¿Qué te decían, Ale? Es que la riegas. Nomás una cheves, pero ¿para qué quieres tu mugrero? Échate una cheves, pero no fumes eso. ¿No? Entonces, no sabían, nuestros padres eran ignorantes. Y dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por causa de falta de conocimiento. La ignorancia los llevó a cometer esos errores. Amén. Y sabes, en Ezequiel 8:13 hay una visión de las abominaciones del pueblo de Israel. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Amén. Israel era el pueblo de Dios e hizo enojar a Dios, hermano. Ellos dejaron de cuidar su herencia. Los israelitas dejaron de temer a Dios y se fueron en pos de muchas cosas. ¿Cuántas familias mexicanas vemos
afanadas por llevar un taco a la mesa, por llevar el sustento diario, y se olvidan de lo principal, del sustentador, del que es Jehová Jireh, el que todo lo provee. Se olvidan de esto. ¿Sabes? A veces me da risa porque dice mi esposa, que a veces yo cuando tengo tiempo le digo a mis hijos, el día que tengan ya 12, 13 años trabajando, van a tener un poquito de libertad y van a poder disfrutar de un momento de esparcimiento en tu casa, a gusto. Pero cuando hay que jalar, ¿qué? ¿Jalamos o no? De gallo a grillo. De esas veces que se te duelen los pies, de tanto que te duelen, no te puedes ni dormir. Quieres dormirte y no te puedes dormir porque te duelen los pies de lo cansado que andas. Pero a veces me decía mi esposa, es que yo me ve que ando ya de gallo a grillo y subo y bajo y llevo y la lavadora y que los traes. Digo, esa es tu chamba, mi amor. Y luego, ¿y tú? Digo, yo ya pagué la casa, la luz, el agua, el internet. O sea, yo ya hice mi chamba. Pero yo te veo que bueno, yo no tengo la culpa de que Dios me haya vuelto el proveedor de la casa y que me supla, ¿no? Son papeles diferentes, roles diferentes. ¿Qué no? Puedo ayudar, pero no quiero. Esa es otra prédica. Eso es de matrimonios. Porque cuando quiero, quiero. Y le ayudo. Pero a lo que no me gusta es que me digan que ayude. A mí me tiene que nacer. Así que lo que le falta es fe, ¿verdad? Le falta orar. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde quiero llegar? Quiero que entiendas algo. La visión de Ezequiel, fue tristemente cuando vemos que el pueblo de Dios se desenfrena y mucha gente se turbaba por conseguir las cosas que necesitaban y se iban en pos de idolatrías, de abominaciones, de adivinos, de agoreros, de hechiceros, de ídolos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahora ya le agregamos compartamos y abordo y todo eso. Pero antes dejaban a Dios por irse en pos de sus afanes. Muchas de las veces el pueblo de Dios así está. Y te digo sinceramente, no es que seas conformista, porque lo que está hecho ya está hecho. Ya lo único que tienes que hacer es orar para que Dios prospere la semilla que ya sembraste. Así de fácil. Cuidar el huerto. Cuida el huerto. Andas cuidando huertos ajenos y el tuyo lo tienes todo abandonado, lleno de maleza, lleno de cizaña. Eso es lo que tienes que hacer, cuidar tu huerto y cuidar que florezca y que sea abundante la cosecha después. Hay mucho pueblo de Dios que es candil de la calle y oscuridad de su casa. Anda resolviendo la vida de todo el mundo y su casa está vuelta patas para arriba. Tristemente. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 8:13. Las inmundicias de Ezequiel 8:13, mira, vamos a leerlo. Cuando lo tengas me dices amén. Dice la palabra así. La visión de las inmundicias en Jerusalén. En el 13 dice así. Bueno, desde el 12 Ale. Es que son varios versículos que subrayé, mijo, pero yo te los voy a leer. Si quieres, tú nada más pon 12 y 13, pero yo te voy a explicar el contexto de cómo se encontraba el pueblo de Dios en ese entonces. ¿Por qué digo esto? No sé si sea correcto, no quiero sacar el tema tan abiertamente, pero hace unos días pasó una situación tremenda, ¿no? De dos jóvenes que lastimosamente fallecieron. ¿Y cómo es posible que una semana antes estuviera el joven arriba en la alabanza? ¿Me explico? Se supone que iban alcoholizados. ¿Me explico? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo es posible que la casa de Israel esté llena de pecado? Y que todavía ministren y que todavía hagan las cosas sacerdotales y que no tengan temor de hacerlo santo y mezclarlo con lo impuro. ¿Cuántos años tenemos queriendo abrir alabanza, mi amor? Parece que ahí van.
Parece que van. Ya ayer se agregó una cantautora muy... una levita, mi hija. Se incorporó a la alabanza porque tiene el proceso de vacaciones, por eso está ahí. Pero, ¿saben? No hemos podido abrirla porque lo que se va a hacer aquí es ministrar. Y no puede subir aquí nada más porque toca bonito a la gente. No puede subir a uno porque canta bien hermoso. Si su vida es un manojo de nervios, si su vida está mezclada con lo impuro, no tiene por qué subirse porque va a ministrar pura tibieza, va a ministrar pura hipocresía. Por eso no hemos podido abrir, y no porque sean hipócritas, porque los que son de veras no tocan más que el cilindro. Y él dice uno, ¿quién no toca ese? Sí, pues no cualquiera lo carga. Entonces, apenas están aprendiendo los muchachos. Ahora que vino el pastor Zavala, me gocé de ver a su muchacho cómo ministraba. Digo, gracias, Señor, por la vida de ese joven. Mándanos unos 10 de esos enamorados y apasionados de ti, Padre, que ministren y que te adoren y que ministren a la iglesia, Padre. Amén. Amén. Pero así estaba el pueblo, estaba en tinieblas. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo? Dice, y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel? Los ancianos, quiere decir que son gente que tiene años en el evangelio. Los ancianos de la casa de Israel hacen en lo oscurito. ¿Se fijan? Cada uno en sus recámaras, pintadas de imágenes, vienen y alaban a Dios, y allá en la casa tienen a la Virgen, al San Judas, a la muerte, tienen la idolatría más no poder. Fíjate desde cuándo está Dios hablando de las imágenes. Dice, y me dijo, porque dicen ellos, no nos ve Dios, que acá no nos ve el pastor. Pero Jehová dice, jamás ha abandonado la tierra. Eso significa que Él todo lo sabe y todo lo ve. Aunque los escondan en el closet y se les olvide. Sobrevivió todavía una semana y se escondió. Pero al final, fue ello. Amén. ¿Sabes, amado hermano? Es importante que entiendas. Dice que en el año sexto el profeta Ezequiel, el quinto día del mes sexto, estaba sentado en su casa y los ancianos de Judá sentados frente a mí, y sintió que la mano del Señor de señores, en el 8:1. ¿Quién es el Señor de señores? Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice Ezequías que en el 8:1 dice que estaba sentadillo con los ancianos de la iglesia, con los ancianos de Israel, y estaba yo creo platicando, estaba ministrándolos, y dice que estaba sentado en su casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y se posó sobre mí la mano de Jehová del Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde los lomos para abajo y fuego desde sus lomos para arriba, y parecía resplandecer el aspecto de bronce refulgurante, y aquella figura extendió la mano, me agarró de las orejas y ¡fiu! Se lo llevó al cielo. Y ahí le mostró todo lo que está haciendo el pueblo. Y le decía, métete por ese agujero y abre la puerta para que veas cómo están los sacerdotes en lo oscurito haciendo travesuras. ¿Por qué creen que yo me enoja? No hay cosa que me enoje más que esta iglesia se divida. ¿Qué ministras? Los pleitos ahí, pleititos. ¿Tú crees que le agrada a Dios? No le agrada a Dios.
Mira lo que hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¡Wow! Es bien triste, hermano. Es bien triste. En el 7, ¿qué dice? Me hizo entrar por la puerta del atrio y miré un agujero en la pared. Y luego me dijo, cava en la pared, hijo del hombre. Y cavé en la pared y encontré una puerta. Y entonces me dijo, entra y mira las inmundicias y las maldades que hacen aquí en lo oscurito. ¿Sí? Entré pues y vi todo tipo de reptiles, de animales, de inmundicias y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban dibujados en la pared alrededor. Y había 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y en medio de ellos estaba Hazanía, hijo de Safán, y entre ellos estaban en él cada uno con su incensario en la mano, y con el aroma del humo del incensario subía. ¿Tú crees que era olor agradable? Es fuego extraño. Es olor inmundo. ¿De qué sirve venir y servir y hacer y deshacer cuando no tienes amor por tu prójimo, por Dios? No tienes amor por los demás. ¿De qué sirve hacer las cosas en la carne si las cosas espirituales se disciernen en el espíritu? Es tremendo, hermano. Tremendo. Y luego Jeremías 9:3 dice que hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me desconocieron, dice Jehová. Para esos que tuercen, los sacerdotes que tuercen el evangelio para sus comodidades y para sus propios intereses. Ay, ¿sabes? Yo siempre he sido muy cuidadoso en recibir gente y cuando no, pues les doy la bendición. Váyanse como se vayan, si la piden se les da. Porque no pueden negarle la bendición a nadie. Pero sí es muy importante entender algo, hermanos. Yo le digo a la gente que llega, cuando llegan, de aquí es borrón y cuenta nueva. A partir de ahora, a partir de este momento. Los muchachos que llegan a la casa de rescate, cuando llegan de otros ministerios, ¿cómo se me complica enseñarles? ¿Cómo se me complica cambiarles las viejas costumbres? Porque ya traen arraigadas muchas cosas. Y hacen, pero lo que menos hacen es caso. Hacen lo que quieren, como quieren, y a la hora que quieren. Pero es bien complicado que le digas tú, hay que hacer esto, y que se sujeten. No les gustan las reglas. ¿Por qué? Porque se supone que ya saben, que ya pasaron por ahí, se supone que ya traen la idea de qué, cómo lo van a hacer. Entonces yo no entiendo para qué quieres, pues, una autoridad, si no quieres la autoridad. Ezequiel tuvo la visión y él sintió como el pueblo de Dios estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando lo sacó de Jesús, cuando se lo llevó y le mostró todo, se dio cuenta de los ídolos, de todas las abominaciones. Indignantes, amén. Mujeres llorando por Tamuz, que era un dios de los adonis griegos, de un dios babilónico de la fertilidad y del dios, el dios pastor. ¿Y dónde dejaron a Jesús? El buen pastor. ¿Cuántas veces no vemos mujeres llorando? Sí, afligidas por cosas que ni tienen razón de ser, cuando tienen a Cristo. En pocas palabras, lo que enoja al Señor es la falta de fidelidad al Padre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de cuidar nuestra herencia. Y dijimos que nuestra herencia más valiosa son los hijos. Y te voy a dar ejemplos bíblicos de cómo entre generación y generación, en el libro de los Reyes, vamos viendo cómo, y hizo lo bueno delante de Jehová. Y luego el siguiente rey, y hizo lo malo delante de Jehová. Por eso le decía, pero es su hijo. ¿En qué momento? Pues simplemente Salomón empezó bien y se torció por las mujeres que tenía. 1001 mujeres. 1001 suegras, imagínense qué horror. Y entonces, en pocas palabras, eso le enoja a Dios. La pregunta que hoy nos debemos de hacer es, ¿qué estoy adorando yo realmente? ¿Sabes? No vayamos a caer en el pecado de los fariseos, que adoraban el templo más que al dueño de todo. Hasta lo mataron.
por cuidar el templo, donde está la presencia de Dios. Pues estaban matando a Dios, al Hijo de Dios. Amén. Luego de repente nos entregan un ministerio y lo queremos cuidar como el templo. Sean cuidadosos. Jesús no era una persona que fuera legalista ni que excluyera a la gente. Jesús amaba. Tenemos que ser sabios para llevar a cabo nuestras encomiendas. Si te encargan los baños, cuida el baño como si fuera tu alma. Ya te pondrá Dios a predicar algún día. El problema es que luego de nosotros pensamos o atribuimos tal vez dones, características, atributos, valga la redundancia, dijo la Chimitruf, que es redundancia, no redundancia. Atribuimos a nuestras vidas a veces cosas, muchas veces dice Jesús, dice que no tenga cada uno a sí mismo mayor concepto del que debe de ser, porque va a ser el primero que va al infierno. Hay gente en las iglesias, hay gente que siempre se encarga de decir quién va al cielo y quién va al infierno. ¿Sí se ha fijado? Siempre en las iglesias siempre hay uno y una que dice y ese y tú sabrá Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que luego de repente somos muy religiosos. Dios mandó a su Hijo a mostrarnos amor, el amor más grande. Se dio en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Es indignante cómo estaban asociando la idolatría con el Rey de Reyes, hermano. Las imágenes, los incensarios, el llanto por los ídolos babilónicos, la adoración al sol, asociada con los sacerdotes. En pocas palabras, estaban fundidos, estaban mal. Pero ese era el pueblo de Israel, ustedes no, ustedes son mexicanos. Ustedes están bien a todo dar. ¡Gloria a Dios! Aquí no hay idolatría. No hay. Si se quiere el viejo, que se vaya. Ajá. Toxicota. A veces tenemos al viejo como si fuera nuestro Dios. Y dejamos todo por seguir al pelado. Hasta Dios. Amén. Ese es tu Dios. Y dice la palabra de Dios que donde está tu corazón, ahí está tu Dios. Amén. ¿Sabes? Qué importante es que tú sepas, ¿es fuerte la convicción de tu familia para seguir a Cristo? ¿Cómo creen que me siento cuando escucho ya no una niña, sino una señorita hecha y derecha, que es mi hija, decir, yo tengo una identidad, yo tengo una relación con Dios, yo tengo comunión con Jesús? ¿Cómo crees que me siento? Me siento bendecido. ¿Por qué? ¿Cómo te gustaría ver a Maite a los 19? Lograron en Cristo. Como padre sería lo máximo. ¿O te gustaría ir a sacarla ahí del baby toda borracha? Y Dios lo quiera, ¿verdad que no? No, dice la hermana. Pues por eso amárrense. Amárrense, ve tú, viejo. Amárrense, mujeres. Esto es cosa de dos. ¿Dónde está mi esposa siempre? Sirviendo. Siempre siguiendo al Señor, siguiendo a su misionario, a su soñador. ¿Saben que hay muchas mujeres que son estorbo para los siervos del Señor que quieren casa, que quieren llamado, tienen llamado? ¿Y cómo? ¿Cómo te voy a ungir si solo no puedes ir? ¿Cómo te voy a enviar de pastor si tu mujer no te quiere seguir? ¿Vas a estar toda la vida pues nomás sirviendo? ¿Y tu llamado se va a extinguir? Hay que tener mucha sabiduría, por eso tenemos que tener sabiduría de con quién nos vamos a juntar. ¿Sabes?
lo que pasó con el rey Ezequías, que eliminó la idolatría, o sea, cualquier pecado de su pueblo, en Segunda de Reyes 18. Ahí podemos darnos cuenta cómo empezó todo. Y Ezequías, el rey Ezequías, fue un hombre que hizo lo bueno delante de Dios. En el 18, desde el 1, hijo. Desde el 1 hasta el 12, ponle, ya te voy guiando. Ezequías fue rey, ¿sí?, de Israel, y empezó a reinar. ¿Y sabes de quién era hijo? De acá. Sí, rey de Judá. Él tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Ají, hija de Zacarías. Él hizo, dice en el 3, lo que ¿qué? Lo que es correcto delante de Jehová, tal como lo hizo su padre David. Y quitó los altares, destrozó los pilares donde había rituales, quebró los ídolos, destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta esos días los hijos de Israel se habían extraviado en pos de ella y le quemaban incienso a la serpiente de bronce. Fíjate. Y le llamaban Nejustán a esa serpiente, y puso su confianza, dice en el 5, ¿en quién? En la morenita. En Jehová, Dios de Israel, y ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y sabes que hubo un tiempo en el que se estaba muriendo. Luego vienen las cartas de Sennacherib, las cartas del diablo. Sí les he predicado de eso, cuando Sennacherib me la mandó a decir que todo lo que tienes, tu oro, tu plata, tus mujeres, tus niños, van a ser míos y van a dormir en mi casa. Y que empezó, pero fue el profeta Isaías y le dio palabra, le profetizó y venció, pero obedeció a Jehová. Luego estuvo muy malo, le dio un tumor y ya le dijo, dile a Isaías, le dijo, ve, dile que se va a morir, que prepare todo. Y cuando estaba a punto de morir, le fue y le dijo el profeta, dice el Señor que pongas todo en orden, que arregles tus cosas porque te va a llamar a su presencia. Se volteó de la cama donde estaba acostado y viendo a la pared empezó a clamar y a llorar y se contristó tanto en su corazón que Jehová Dios lo oyó. Cuando ya el profeta Isaías iba camino para su casa en el patio del palacio, le mandó decir Jehová, espérate, regrésate. Ya se ha compungido mi corazón y he escuchado su clamor. Dile que lo voy a sanar y que le voy a dar otros 15 años de vida. Y le dio otros 15 años de vida. Amén. Y sabes qué impresionante para mí es el poder darme cuenta, ¿sí?, que eso viene en el 20. Ya que lo sanó, le dijo, póngale una pasta de higos en el tumor, y Dios lo sanó. Fue Dios, no los higos. ¿Eh? Pero luego ya en el 20:12 dice que fue uno de los reyes de Babilonia, cuando se enteró que Ezequías había caído enfermo y que se había recuperado, le envió cartas y unos regalos. Y aquel andaba voladote porque tenía 15 años más de vida. Pero recuerda que era rey de ¿dónde? Y Babilonia para los cristianos representa el mundo. Es como si tu compadre, el borracho con el que te echabas el cruzadito, te dijera, compadre, qué buena onda que ya se sanó, qué buena onda que anda bien. Y te mande unos regalitos, tal vez una de bucanas o algo así. Y tú bien volado le dices, sí, ya estoy bien sano, venga para que me vea. Pues Ezequías le dijo a ese rey babilónico, venga. Y luego dice que en el 13 pecó por confiado. Y Ezequías, contento por estos regalos, le mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, los perfumes, los ungüentos finos, todos sus arsenales y todo lo que encontraba en sus tesorerías. No hubo nada que Ezequías dejara de mostrarles en su casa y en todo su dominio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú
Estás en Cristo, te bendice, y luego te confías y te vuelves arrogante. Y ya te crees el muy, o la muy. Y ya sientes que el diablo te hace los mandados. Y le presumes todo lo que me ha dado Dios, mira. ¿Amén? Pues resulta que lo despidió y le dijo el profeta, ¿sí? ¿Dónde viene ya lo del profeta, Ale? 14. Entonces el profeta Isaías fue ante el rey Ezequías y le dijo, ¿qué te dijeron esos hombres? ¿De dónde venían? Y Ezequías le dijo, vinieron desde Babilonia. Y luego le preguntó, ¿y qué vieron? Todito de todo. Y molesto. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, escucha palabra de Jehová. He aquí que vienen días en los cuales todo lo que hay en tu casa y el tesoro de tus padres que has guardado hasta este día será llevado. ¿A dónde crees? A Babilonia. Ahí de donde estaba, de donde era ese rey que fue a ver. Nomás hay mucha gente que nomás va a ver qué tienes para envidiártelo. Dicen los del mundo, para salarte. No, eso no, para los cristianos no existe. Lo que sí existe es la arrogancia. Lo que existe es la confianza, el exceso de confianza. Dejas de orar, dejas de hacer lo de Dios, te pones a trabajar, le pides a Dios un trabajo, ya no vienes ni al culto porque estás trabaje. ¿Sabes cuándo vienes? Hasta que te pone Dios una necesidad en tu vida. Hasta que ya traes el agua hasta los aparejos, o una enfermedad, o la escasez, o ya te trae el diablo. Hasta entonces regresas a la iglesia. Pero mientras estás bien, ¿para qué te quiero, Dios? ¿No? Pero esos son los del culto de los domingos, ustedes no. ¿Para qué se agüitan? No, lo ponen cara de puchero. ¿Sabes cuál es el problema? Que enseñó todo y le advirtió Dios, te van a quitar todo por andar de presumido, de arrogante, de petulante, de confiado. Y no solo eso. ¿Qué crees que pasó? Él hizo lo bueno delante de Dios, pero cuando entró en el exceso de confianza y bajó la guardia con el diablo, ¿sí? Al morir vino Manasés, su hijo. ¿Qué crees que vio Manasés? ¿Qué crees que vio? ¿Todo lo bueno que hizo su padre? Vio lo malo. Porque al final bajó la guardia. Es como si ahorita todo lo que dijo mi hija, yo bajara la guardia al final de mis días. Yo quiero morir. Si se puede en el altar. No ahorita. 50 años, pero predicando la palabra. Quiero que el Señor me agarre con las manos en el arado, dando un devocional o haciendo una vigilia, pero con las manos en el arado, y que diga a mi familia, el viejo se fue y se fue dándole para Cristo. No andaba pajareando, andaba sirviendo al Señor, haciendo algo para Dios, como todos los días cuando les enseño y les digo, que no pase un solo día sin que hagas algo para Dios, les digo, que no pase un solo día sin que hagas algo para Dios. Porque en ese momento puede venir Jesús y ya la hiciste. Y vino Manasés, la otra generación. Y todo decía, pues bueno, el papá fue un buen rey. Va a ser un buen rey pues es hijo del papá, que pues, Nanay. 21. Dice, Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar, y él reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jesiba. Y él hizo, número 2, lo malo delante de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvió a construir, número 3, los lugares a los que su padre Ezequías había derribado. Volvió a hacer las cosas que su padre quitó del pueblo. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántos han llegado a la casa bien fumados y bien locos y decían, mi abuelita era cristiana? Yo me acuerdo que me llevaba de chiquito al templo. Y luego, pues yo quise ser como mi papá. Como bien borracho, bien loco. Caray. O sea, aprendemos nomás muchas veces lo malo. Por eso es mejor sacar lo malo de la casa, para que no tengan excusa los hijos de que lo hice porque tú me enseñaste. ¿Me explico?
Ay, pastor, es que no es posible. Claro que es posible. Donde está la luz no puede haber oscuridad. Donde está Jesús no puede permanecer lo malo. No más que eso cuesta morir, cuesta sacrificar tu vida. Vas a tener que entregar tu vida a Cristo definitivamente y decir: mi vida, yo y mi casa te serviremos, Jehová. Te pertenece. Y en mi casa no se fuma, no se toma, no se dicen maldiciones, no se ve pornografía, no hay borracheras. En mi casa se hace carne asada, pero tranqui. La gula también es pecado. Pero ¿sabes qué les estás enseñando a tus hijos? Ahí quiero llegar, cuidando la herencia. Tu herencia son tus hijos. ¿Qué les estás dejando de legado de vida a tus hijos? ¿Van a ser como tú eres? Dijeron unos: ni lo mande Dios. Pues ¿cómo andas? ¿Tan mal andas? Levanten la mano a los que quisieran que sus hijos fueran como ustedes. No de feos. Que hagan lo que ustedes hacen. Porque pobre de mi hija, pues la voy a desgraciar. Si es como yo, estoy re feo, pero mi hija está hermosa. Yo sí quiero que mis hijos vivan como yo vivo. Y no tengo nada que ocultarle al Señor, porque Él todo lo sabe. Y yo anhelo que mis hijos algún día vivan la vida que sus padres están viviendo. Sí, nos agarramos a cada rato, porque pues la verdad nomás lo hacemos para que no se nos olvide que nos amamos. Porque luego dicen que las reconciliaciones son las más sabrosas. Y que del odio al amor hay un solo paso. No, la realidad es que a veces no entiendo para qué nos peleamos los hombres si ya sabemos que vamos perdiendo. Desde que empezamos ya perdimos, pero nos gusta averiguar. Y bueno, esa es otra prédica. La cuestión aquí es que somos un matrimonio normal, con diferencias, con faltas de acuerdo, que luego tenemos que ceder uno o el otro para ponernos de acuerdo. Pero eso no ha influido en la cuestión de que mi hija diga: estos son unos hipócritas, yo no quiero vivir así. Al contrario, dice: no, yo tenía la fe de mis padres impuesta y estaba confundido y tenía dudas de mi fe, pero hoy recibo la comunión directa de Dios y sé que lo amo y sé que me ama y sé que quiero esto para mi vida. Bueno, algo bueno estamos haciendo. Quítate. Y en el nombre de Jesús, yo creo que es importante, hasta acá soy yo, es importante que traen chicle y truenan las bombas. ¿Se oyó? Es el diablo, ya ves, te digo que el diablo todo anda. Y saben, yo pensé que Manasés, siendo hijo de Ezequías, iba a ser buen rey. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, porque no la sabía, yo también empecé leyendo la Biblia como tú, y me encantó la historia de todos los reyes. Cuando golpeaba el piso y que le dijo: golpea con este hato de flechas, golpea el piso, y le dio 3 veces, y le dijo: ¿por qué te paras? Yo le dije: golpea el piso, no te dije hasta cuándo. Dale las veces hasta que te canses, porque cada golpe era una victoria en contra de los enemigos. Nomás le dio 3 veces, y las 3 veces nada más fueron 3 victorias. ¿Sí me explico? Y todas esas historias me fascinan. Cuando levantó el hacha del agua Eliseo, cuando los correteó un oso a los que le gritaron: pelón, 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 calvo, 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 y que el oso llegó y se los comió. Todo eso, léelo, está hermoso toda la historia de los reyes, de las crónicas. Es una que Harry Potter ni que nada. Ve esto es algo tremendo. Mi corazón anhela, pues tristemente mis nietos están todos allá en Saltillo. Están sanos, gloria a Dios, están bien bendecidos, pero no los tengo cerca. Si llega a tener mi hija nietos y los tengo cerca, los voy a leer la Biblia a mis nietos, así. Se la voy a leer para que desde chiquitos escuchen la palabra y que ellos vivan como unos, porque van a ser príncipes al servicio del Señor. Amén. Y tú tienes que entender, esa es tu herencia. Esa es tu herencia. ¿A poco todavía les gritas: muévete, pelado burro? Muévete. O palabrotas.
Todavía hay pueblo de Dios que trata así a sus hijos. Ay, la mamá de ese niño, por favor. Mejor que se duerma. Pero su hijo Manasés restauró todo lo malo. Es como si ahorita dijera uno de nosotros, como padres cristianos que somos, bueno, que nos recoja el Señor, Dios no quiera, ¿verdad? Y que a nuestros hijos se les olvide lo que sus padres le enseñaron, y que se vuelvan en diciembre allá donde andaba, y a la reliquia, y aquí, y a la danza, y a todos lados, ¿no? Y hacer lo malo de nuevo, y ahí voy a San Juan, y ahí voy a la Basílica, y ahí voy aquí, y ahí voy allá, pagando por cosas que ya no tienen precio, porque ya lo pagó Él. Y vuelve a lo mismo. ¿Por qué se le va a olvidar? Porque tal vez no hiciste algo bueno, algo bien no hicimos. Aquí dice que Ezequías al final de sus días bajó la guardia y anduvo de petulante y de presuntuoso. Jamás de los jamases te creas más de lo que no eres. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes es gracias a Él. Y lo que eres es por Él. Y espero que para Él. Entonces, ¿qué sucede? Llega el nieto de Ezequías, porque Manasés hizo todo lo malo. Dice que construyó altares, que hizo pasar a los hijos por el fuego. ¿Cuántos le dijeron a sus hijos? ¡Bríncale! Y brincaron ¿cómo se llamaba? ¿Nafre? ¿Cómo? Yo brincaba así, me daban unos pirulazos. Una vez llegué y me dijeron que se había comido los tacos. ¿Por qué? Porque trae cilantro. No, era pirul, trae cilantro. Y bríncale aquí, bríncale allá, y oliendo a pura piedra lumbre, hermano. ¿Yo cómo sé eso? Pues yo también lo hice. México es un pueblo místico. Viene de una raza donde había holocaustos, sacrificios, donde se ofrecían rituales, hermano. Tristemente se celebraba la serpiente emplumada. Pues, ¿qué puede haber sido? ¿Te imaginas cuántos corazones no se comían los sacerdotes al año? Dicen que había infinidad. El pozole lo hacían con gente humana. Yo me imagino que dijeron, no, yo quiero de patita. Los carros de los hermanos, es que tenía callos. Pero todo eso venimos, de ahí venimos. ¿Y sabes a qué vino Jesús? A cambiarnos el chip, a darnos libertad y vida eterna, a darnos salvación, a cambiarnos la manera de pensar, de sentir, de hacer las cosas. Pero tristemente ni el pueblo de Jesús lo aceptó. Sí, hay que amar, bendecir a Israel, pero hay una facción de Israel que no quiere a Cristo. Allá ellos. Yo amo a Jesús. Y yo te invito a que ames a Jesucristo, porque Él es el que nos libró de todo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Manasés hizo lo malo, puso a los niños a brincar así la lumbre. Dice que además en el 7, fíjate, desde el 5, hijo, construyó altares a todas las huestes de los cielos, de los atrios del templo de Yahvé. También hizo pasar a su hijo por fuego, practicó la adivinación, el augurio, consultó a los espíritus y a los espiritistas, abundó en hacer el mal ante Jehová para provocarlo de la ira. Además puso en el templo de Jehová una imagen tallada y un ídolo que había hecho, en el templo del cual Jehová dijo a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, lo cual escogí de entre todas las tribus de Israel, ahí pondré mi nombre para siempre. ¿Y qué hizo él? Puso unos ídolos en lugar del nombre de Jehová. Y dice, y los pies de Israel ya no vengarán más, ya no vagarán. Sin embargo, él hizo lo malo. Dice en el 15, por cuanto ellos hicieron lo malo ante mí y me han provocado a la ira desde que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta este día. 16, y también Manasés derramó muchísima sangre inocente, de manera que llamó a Jerusalén de un extremo al otro, además de los pecados por los cuales hizo pecar a Judá.
para que hicieran lo malo delante de Jehová. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y los pecados que cometió, qué feo que termine tu historia así, ¿no? Que hablen de ti como el rey que cometió pecados, no que hizo algo bueno. Y los pecados que cometió, he aquí que están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y murió o durmió Manasés con sus padres y fue sepultado, y su hijo Amón quedó como sucesor. ¿Tú crees que el nieto de Ezequías traía algo bueno dentro de todo lo que había hecho su abuelo? Si es desde que nació vio lo malo. Vio lo malo, entonces ¿qué hizo? ¿Qué va a hacer tu nieto cuando llegues a la casa y haya borrachera y fumadera y maldiciones y tuya, mía, te la presto y aquí y allá y allá? Pues va a vivir normal eso, se le va a hacer una normalidad y va a hacer lo malo igual que sus padres. ¿Y el recuerdo del abuelo? Sabrá Dios. Y anduvo pues, dice, en todo el camino que anduvo su padre en el 21, hijo. Es el 21, ¿verdad? Le rindió culto adorando a los ídolos a los que su padre había rendido culto, y abandonó a Jehová, el Dios de sus padres. Y no anduvo en el camino de Jehová, y los siervos de Amón se rebelaron en su contra, y la paga del pecado es, lo mataron en su casa, los mismos siervos. La gente del país le dio muerto a todos los que se habían rebelado contra el rey Amón. Después del pueblo, ya, bueno, léalo, es historia. Lo sepultaron en el 26 y nació su hijo Josías. Fíjense la importancia de que vuelva Jehová a su casa, que vuelva Jesucristo a tu casa. Porque muchos conocíamos a Jesús antes de llegar a la iglesia evangélica, ¿sí o no? Pero lo conocíamos ¿cómo? Crucificado, en un crucifijo, ahí estaba, pasaba así, ¿sí o no? Y le hacías esto, y le hacías lo otro, y veladoras, y si es la luz del mundo, ¿qué pues necesita una veladora? Mejor cómete los tacos, no gastes en veladoras. Él no necesita que lo alumbres, Él es la luz del mundo. Y llegó el bisnieto de Ezequías, y ahí fue sepultado y reinó su nieto. Y cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 añitos. ¡Qué impresionante! ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? ¿Qué dijiste? ¿Que tenías cuántos? ¿8? ¿Sí dijo ahorita que 8? Dijiste, llegué muy pequeña. A los 8. Llegaste, ¿va? Llegó a los 8, Kimo. Pero desde los 7 ya andaba ahí repartiendo volantes y andaba conmigo allá en Cristo Vive en Saltillo, en los cruceros, y repartiendo volantes y en los evangelismos, y aquí y allá la traía mi hija. ¿Y sabes cómo es posible que desde el bisabuelo hasta el bisnieto retomaran el amor por Jesús? Y dice, Josías, el reinado de Josías. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén, y su madre se llamaba Yedida, hija de Azarías de Boscat. Y él hizo lo que era agradable en Jehová, pues anduvo en todo el camino que había andado su padre David, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Pero ¿cómo es esto posible si traía una generación, 2 generaciones perversas? Si lo viera el abuelo Manasés, se vuelve a morir, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasó? ¿A cuántos le han dicho sus abuelitas? No, mijito, no te vuelvas evangélico protestante. Mejor borrachito, pero vente. ¿Sí o no? ¿No han sacado gente, hijo? Que dicen, voy a meter a mi hijo, pero no voy a ir a la iglesia. Pues no lo recibo, pues no voy y no lo meto. Prefiero que ande de loco, pero yo no voy a ser protestante, me dice. ¿Pero protestante de qué? Yo no protesto nada. Hablo la verdad, es otra cosa. Porque la verdad te hará libre. Y luego dice Josías que reinó y que hizo lo correcto y que no se entregó. ¿Y sabes qué hizo el muchachillo? Dice,
En el 8, ¿qué dice? ¿Por qué crees que volvió Jesús o Dios a esa casa? Dice que el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán, ¿qué encontraron? En la casa de Jehová, ¿y qué le hizo Elisías? Lo leyó nuevamente. Y después de que se presentó el escriba Safán ante el rey, le dijo, hey, encontramos el libro. El libro me fue entregado en el número 10 por el sacerdote Hilquías. Entonces Safán le dio lectura en presencia. ¿Qué les dije que quería hacer con mis nietos? Leerles la Biblia. Ya está, estoy buscando unas que traen dibujitos para que las vean y digan, ay, esto. Ya las vi. ¿Y sabes qué pasó? Empezó a entrarle en la palabra de la ley de Dios al niño. Y como tenía 8 años, por eso cuando su chiquillo le diga, no quiero ir a la escuelita, pues te vas, o no va a haber paleta, o no va a haber helado. Es más, présteme el celular, a ver si no va. El problema es que tú sabes qué generación quieres tener a futuro. Tú decides, papá, mamá. Si el chiquillo te manda a ti, pues estás frito, hermana. Estás frita, hermana. ¿Sabes por qué volvió la presencia de Dios a la generación de Ezequías? Porque un niño de 8 años encontró el libro de la ley y lo empezaron a leer delante de él. Un libro que seguramente tenían arrumbado, todo empolvado por ahí en algún rincón del templo. El templo donde hacían las cosas, se prostituían mujeres, donde había aberraciones, hermano, sacrificios, brujería. Allí estaba escondido el libro de la ley de Jehová. ¿Cómo no iba a estar enojado Dios? Y sabes, buscó a Dios desde pequeño, el pequeñito y hallaron esa ley, y le empezaron a leer, y empezaron a hablar, y luego dice que cambió el pacto, y cambió la religión, reformó Josías todo el sistema religioso. Dice en el 23, Josías, el rey, envió un mensaje que se reunieran ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y cuando subió al templo de Jehová y junto a él todos los de la casa de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más chiquito hasta el mayor, entonces él leyó en su presencia el sensacional de Vaqueros, el libro del Mormón, la Atalaya, la ley, la palabra de Dios, y empezó a leerle al pueblo y empezó a impartirles vida, porque es lo que hace la palabra, imparte vida. Y empezó a leer la palabra delante de todo el pueblo, y entonces se puso de pie frente a una columna e hizo un pacto ante Jehová de andar en pos de Jehová y de guardar sus ordenanzas, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, a fin de cumplir las palabras de ese pacto, las cuales están escritas en el libro. Y el pueblo entero confirmó el pacto. ¿Cuántos han visto? Bueno, es que luego hay controversias, ¿no? Pero es indudable que no puedes tapar el sol con un dedo. Vean a El Salvador cómo está, hermanos. Le entregó la nación a Cristo, ese hombre. Y vean cómo está. Ahora es un pueblo de primer mundo. Tiene un hospital que no tienen más que en Estados Unidos. No hay ninguno como ese. Pero decidió tajantemente entregarle las llaves de la nación a Jesús, no a que le dieran un báculo, ni que hicieran rituales, ni esto, ni lo otro, nada de eso. A Cristo Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice que reformó todo el sistema religioso. En el 23:4 dice que el rey dio las órdenes al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes que estaban después de él y a los porteros de que sacaran del templo de Jehová todos los objetos hechos para Baal,
para los ídolos y para las huestes de los cielos, para quemarlos fuera de Jerusalén, en el campo de Quedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Santificó su casa, sacó todo el mugrero que tenía dentro. Luego, 5, le dieron muerte a aquellos cobijados, a los sacerdotes que habían designado los reyes de antes para que quemaran incienso sobre los lugares altos en las ciudades de Judá. Aquí no vamos a matar a nadie, peligro nos quedemos con la mitad. Amén. También sacó el ídolo que estaba en el templo de Jehová fuera de Jerusalén y derribó las habitaciones en el 7 de las cuales se dedicaban a la prostitución, las cuales estaban dentro del templo de Jehová. Había dentro un tugurio, hermano. Imagínate, ¿a dónde vas? A misa. Y se agasajos serían. ¿Por qué? Porque había dentro de todo, de tocho, ticho y tacho, había en el templo. Con razón andaban bien religiosos y bien espirituales todos los de esos tiempos, ¿verdad? Allá dentro del templo había prostitutas, había de todo. ¿Por qué son tan callados? Dice que hizo venir a los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos sobre los sacerdotes, en el 8, los que quemaban incienso desde Dan hasta Berseba, y también demolió el altar que se hallaba en el acceso de la puerta de la salvación, la cual está ubicada a la izquierda de una persona cuando entra a la ciudad. No obstante, los sacerdotes entraban y comían pan sin levadura, o sea, eran religiosos, pero seguían haciéndolo mal. ¿Cuántas gentes espiritualmente hablando que se hacen llamar pastores, siervos, diáconos, obispos, ministran delante del pueblo y andan mal? Yo la verdad, si algo tengo, es temor de Dios, familia. Dios me libre. Esto es algo muy serio. No necesito una corbata para ser más santo, lo que necesito es temor a Dios. No necesito un ritual religioso, ni una liturgia, ni no necesito nada de eso. Lo que necesito es amar a Jehová con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Y sabes, amado hermano, qué hermoso es el darme cuenta que el muchachito hizo todo esto. ¿Para qué? Para cambiar la historia de su simiente. Y yo me imagino que sus hijos, si tuvo hijos porque era muy joven, pues algo bueno debe haber visto de él, digno de imitar a su padre. Yo, la verdad, siempre he tratado de enseñar a mi hijo, el pastor, lo correcto, porque es pastor, al mayor también, pero él no se dedica a ministrar delante de Jehová, ¿verdad? Pero el otro sí, y el otro sabe lo que debe y lo que no debe hacer. Si hay que corregir, se corrige. Si hay que disciplinarse, se disciplina. Si hay que aplaudir, se le aplaude. Si hay que consolar, se consuela. Si hay que fortalecer, se fortalece. A ver cómo salen estos. Va a llegar y va a estar ya empeñada la batería y los bajos. Y las literas, hijo. No, las vendía al kilo, pajo. No, ¿cómo? Imagínate. ¿Sabes, amado hermano, qué hizo Josías en el 23-21, hijo? ¿Qué hizo, hijo? Celebró la Pascua. Celebró la Pascua. Y hizo y ordenó que todo Jerusalén y Judá lo hiciera. Amén. Y dice en el 23-25, no hubo pues otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Él sí murió siendo de veras.
En esto piensa, hermano. ¿Vas a cuidar tu herencia o no? ¿Vas a amar a tus hijos y les vas a enseñar lo correcto o no? Entonces, mi consejo, hermano, siempre va a ser el siguiente, mira. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, tienes que aprender a amar la visión. Ama la visión y nunca la sueltes. Habacuc 2:3, ¿qué dice? Habacuc 2:3. Aunque por un tiempo la visión se tarde en cumplir, al fin ella hablará y no va a defraudar. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. ¿Tú crees? Cada que voy allá a la casa nueva, me vengo así como que contento, pero con un dejo de insatisfacción, porque yo quisiera que ya estuviera acabada. Yo quisiera ver ya a los chiquillos corriendo allá en el área de juegos y nosotros acá después del culto en la explanada. Y las hermanas, como siempre, ¿verdad? Bien lindas ellas todas, platicando y amándose unas a otras. Ahí, los internos pues allá, ¿verdad? Adentro haciendo reporte o esperando la cena y el panecito. Pero yo ya anhelo eso, hermano. Y esa es la visión que puso Dios en nuestro corazón. Y empezó con una casa rentada. Empezó con una casa que nos rentaron. Empezó con eso y, bueno, empezó desde que me interné, ¿verdad? Y abracé la visión. Y la palabra del Señor dice que a medida que el tiempo avanza es muy fácil soltar la visión. Mucha gente empieza y dice, yo le voy a dar con usted, pastor, y bla, 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 bla. Y va pasando el tiempo y la visión se les va cambiando, se les tuerce, se les empieza a hacer borrosa la mirada y se olvidan de la visión. O la tuercen, o la pervierten, o la corrompen, o la olvidan. ¿Y sabes qué pasa? Con la visión con la que comenzaste, llegan situaciones, llegan retos, circunstancias inesperadas, se presentan y pueden perderse de vista la visión. Y la visión que Dios te ha dado para tu vida personal, tu familia, tus finanzas, tu negocio, tu salud, tu ministerio, y para cada uno de las cosas que el Señor ha puesto y confiado en ti, hermano, empiezas a soltarlas. Y se te olvida que lo que tienes ahorita es por Él. Es triste, pero cierto, a medida que el tiempo avanza es muy fácil perder el enfoque de aquello que Dios nos habló. Los procesos, las pruebas, los retrasos, las circunstancias inesperadas, todo esto puede hacer que una persona abandone la visión con la que comenzó. Así que si la visión sigue viva, aunque el proceso sea incómodo y complicado, sigues adelante, como caballito. Avanzas despacito, como caballito de hacienda. Y ahí vas. ¿Cuánto llevamos, hijo? 3 años, papá. Ay, todavía falta. Dale. Y ahí vamos, día a día. Cada jueves nos conocen ya en las gordas donde vamos cada jueves, porque como relojitos nos vemos a tales horas, y es el jueves, el día de Banco Alimentos, y luego el viernes del instituto, sábado de jóvenes, domingo de culto, lunes de hacer áreas, martes de varones, miércoles de culto, jueves de mujeres. No se aburre. No te aburres de estar de menso ahí nomás, viendo pasar el tiempo. Le digo a los otros cuando me dicen, no se aburre, pastor. Yo por dentro pienso, ¿y tú no te aburres de ser un don nadie? ¿No te aburres de ver Puerta de Alcalá? ¿No te aburres? Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá, le dice, nomás está viendo pasar el tiempo y no hace nada de su vida, ni por sus hijos, ni por sus nietos. Muchos dicen, no, yo tengo mucha feria para dejarles, ¿y eso qué? Se la van a acabar. Con uno que agarre el vicio se va a acabar toda la herencia. Yo he visto herencias grandes que se han acabado o acaban los hermanos por un pleito. Entonces no sueltes la visión. Segundo, número 2, busca sabiduría y busca conocimiento. Proverbios 4:7.
Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Proverbios 4:7, hermanos. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Apréciala y ella te va a levantar, y cuando la hayas abrazado te va a honrar. Porque es como una diadema de gracia que va a dar a tu cabeza, corona de hermosura te va a otorgar. La sabiduría es algo serio, hermano. La sabiduría es seguida por reyes, por gobernantes. Buscan al sabio para aconsejarse. El gobernante que no busca la sabiduría de Dios es un inepto. Porque es un soberbio que cree que puede hacerlo todo según su vida, según sus pensamientos. Pero nunca jamás puedes sacar a Dios de lo que estás haciendo, porque Dios pone las autoridades y las quita. No podemos ser personas ignorantes. El Señor nos dice que en su palabra que busquemos el conocimiento, que pidamos sabiduría si la necesitamos. La sabiduría nos da capacidad sobrenatural para resolver situaciones, circunstancias y para caminar con éxito en la vida. Cuando yo leo la palabra, lo que busco de Dios para mi vida es siempre que me edifique, que me haga más sabio cada día, que me llene de su amor, de su paz, de su espíritu, de su poder. ¿Qué tienes que hacer? Leer la palabra, estudiar secularmente te va a ayudar a tu visión, claro que sí. No es lo mismo un pastor que tenga a lo mejor un título, porque es obvio que se le va a hacer más fácil que alguien que no ha estudiado nada. Yo admiro mucho la vida de mis hijos que están ahí, que están constantemente preparando. Y obviamente la teología tiene mucho que ver, y el instituto bíblico y todo. Pero puede más el corazón. Para mí vale más el corazón. Aprende siempre algo nuevo, hermano. Prepárate en el nicho donde Dios te está llamando. No tienes que ser un ministerio solamente. Ve diversificándote. ¿Para qué? Para que le lleves más almas al Señor. Por último, 3, activa tu fe y muévete. Santiago 2:17 dice que la fe no tiene obras. La fe, si no tiene obras, es fe muerta. Amén. Así que si tú tienes un llamado, muchas veces tenemos fe y creemos que todas las cosas caen del cielo. La fe no es pasiva, la fe sin obras es muerta. Y la fe nos llama constantemente a accionar. Si estás creyendo por algo, ¿cuáles son las acciones que tienes que tomar para lograr lo que Dios te está poniendo como visión, como misión? No, yo voy a ser un gran evangelista, pastor. Órale, pues, vamos a congregación. Ay, no, está muy feo el sol, mejor luego. Y así quieres ser evangelista, soldado. No quieres mover un dedo. No quieres hacer nada por lo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón para que logres. Ayer estuvimos trabajando duro desde temprano, y luego me dice mi hija, pa, ¿me llevas? Y era su primer día en lo de la alabanza. Y luego me vio cansado y me dice, si estás cansado, si quieres hasta el viernes. Le dije, no, mi amor, las cosas que son para Dios no se pueden postergar, vamos a darle. Siempre voy a ayudarte y te voy a apoyar en todo lo que hagas para el Señor, mi amor, vámonos. O sea, así estés cansado, así estés como estés, tienes que darle para Cristo. Si no, no vas a cumplir. Oye, la iglesia primitiva no andaba en carro, hermano. Y le dio y murieron por Jesús. Nosotros a veces no queremos ni que nos dé el sol, o que está haciendo frío, que va a llover. Y ya, pero cuando andabas endemoniadote y andabas haciendo lo malo como estuviera, póngase como se ponga. Está tequilero el día, se hacía frío. Está caluroso, está cervecero el día. Siempre le hallábamos. ¿Cuántos le han amanecido en una borrachera? Y aquí en la iglesia te estás durmiendo. Nomás veo que abres la boca. ¿Sé cuántas muelas tienes picadas? Pareces el león de la Golden Metro Mayer. La Metro Golden Mayer. Pero la borrachera no te daba nadita de sueño. Le amanecías.
Hasta gritabas, le faltan horas al día. Ya, hermanos, es momento de activarnos, de movernos, de activarnos, de despertar, de caminar hacia adelante, de demostrar nuestra fe con obediencia, con acciones, con confianza en Dios. Si tú estás creyendo por algo, ¿qué acciones debes de tomar? Si estás creyendo en algo, ¿qué decisiones debes de hacer? Si tú estás creyendo que Dios te ha hablado, ¿qué hábitos tienes que cambiar? ¿Qué puertas tienes que tocar? ¿Qué paso de la obediencia tienes que dar? Mucha gente le cuesta vivir por fe, hermano. Le hacen como Pedro, quieren ayudar a Dios. Pero Dios no opera de esa manera. Los que somos hijos de Dios tenemos llamado especial, tenemos que entender que Dios va a obrar, pero que tú tienes que hacer. ¿A poco tú crees que si yo veo que la familia no responde, esto no me perdonan una comida? No me la perdonan, y si me meto en medio de ellos, por eso cuando es la guerra espiritual nomás voy y los dejo y ahí nos vemos. Ya a las 12 ya me andan viendo así con cara de que soy un pollo rostizado. No me da una mordida en una oreja esto. Y aunque la familia no quiera, porque hay familia que dice, no, se becan solos, no voy a dar tanto, espérame. O no van, se sordean y hasta los bloquean. Dejan a los muchachos sin sus pertenencias, los dejan olvidados. He tenido chavos que han tenido 2 o 3 años de estadía ahí y no han ido a verlos, hermano. Las familias. Es triste. Pero si yo me quedo esperando que la familia se decida, pues, ¿qué va a hacer del alma de ese joven? Pues no me queda más que darle. Y lo hago de todo corazón porque amo las almas. Y ya cada quien le recibirá lo que le corresponda, su galardón o su recompensa. La recompensa viene del hombre, pero el galardón viene de Dios. El pago viene del hombre y la recompensa del Señor. Yo sé en quién estoy confiando. Yo creo que tú también lo sabes. Entonces, por eso tienes que entender que es importante que cuides tu herencia, que no sueltes la herencia que Dios te ha confiado. No estás hablando de pesos, no estás hablando de bienes, estás hablando del alma de tus hijos, del alma de tus nietos, del alma de tu esposa, del alma de tu esposo, del alma de tus padres. Eso es lo que me mantiene aquí, eso es lo que me tiene aquí peleando la batalla de la fe. Por eso tienes que estar siempre bien firme en Cristo y seguir adelante. Ya descansaremos cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Por lo pronto, dale. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.